Queremos, Señor, en esta noche darte gracias por nuevamente reunirnos en tu nombre, glorificar tu presencia que se hace manifiesta a través de tu Hijo Jesús y clamar la presencia de tu Santo Espíritu para que sea Él quien nos dirija, para que sea Él quien nos dé una apertura interior y para que sea el mismo Paráclito, el Consolador, el Defensor, el que se pose sobre la vida de Joanita, sobre todo lo que ya es, lo que tiene, y le conceda hoy las palabras que ha dispuesto para que esta enseñanza toque hasta lo más profundo del alma. Clamamos, Padre bueno, por una unción regia, sacerdotal y profética para todos. Que sea el mismo Espíritu quien en el nombre de Jesucristo despierte nuestro entendimiento, nos conceda esa capacidad y esa sabiduría de poder interactuar y ser coherentes con nuestra vida humana y nuestra vida espiritual, y disponiendo todo cuanto somos y cuanto tenemos a sus propias inspiraciones, hoy podamos captar la enseñanza con la apertura y la docilidad que Él mismo nos concede. A ti, amado Espíritu, hoy te damos gobierno sobre nuestra mente, te damos gobierno sobre nuestro corazón, te damos apertura para que obres. Ven, dulce huésped del alma, a morar en lo más profundo. Ven a posarte, Señor, sobre cada uno, y bajo la intercesión de vuestra Santísima Madre, tu amadísima esposa, infunde en cada uno calor de vida, infunde en cada uno aliento de vida, y ante todo, Santo Espíritu de Dios, que tus disposiciones y tus inspiraciones vengan a tomarnos de una manera sorprendente, para que así podamos dar gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria a ti, Santo Espíritu de Dios, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces dándole la bienvenida a ustedes para continuar con este tema, le damos también la bienvenida a Joana. Joanita es eh, este ser maravilloso que Dios ha escogido para que la enseñanza de hoy toque nuestros corazones. Le damos entonces a ella la apertura y le entregamos los micrófonos para que inicie. Bienvenida, Joanita, que sea el Espíritu Santo de Dios su guía. Amén. Que así sea. Buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Bueno, como ya sabemos, este es el tema 8. Eh, es el bautismo en el Espíritu Santo. Después de haber experimentado el amor de Dios como Padre, de haber comprendido que el pecado nos separa de Él, de reconocer que debemos aceptar y adoptar una conversión constante y permanente, de encontrarnos día a día con Él a través de la oración y descubrir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy se nos trae una promesa. Esta es una hermosa promesa y es la promesa del Espíritu Santo. Nos dice Hechos de los Apóstoles: vuélvasen a Dios y bautízase en cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes nuestro Señor Dios quiera llamar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es la promesa de ser bautizados en el Espíritu Santo, de ser sumergidos en su presencia, que nos da poder para hacer lo mismo que Jesús hizo, y aún así hacer cosas mucho más mayores, porque Él mismo lo ha dicho. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. Esta es una promesa de amor, es una promesa de ser templos suyos, portadores suyos, de permitirle al Espíritu un derramamiento de su gracia renovadora en cada uno de nosotros.
de sumergirnos en las aguas de su abundante amor. Es tener una experiencia profunda de la presencia amorosa de Dios en nuestras vidas, que nos facilita entregarnos totalmente a Él por medio de la acción de su poderoso y gran y majestuoso Espíritu. Es darle libertad al Espíritu Santo para que actúe en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Pero para ello es totalmente importante y necesario prepararnos. Ya venimos pues preparándonos con estos 7 temas anteriores, pero no nos son suficientes. También es necesario no solo preparar la mente, instruirnos o capacitarnos. Esto es muy importante, pero mucho más importante es preparar nuestro corazón, es preparar nuestro espíritu, es tener una disposición, una apertura total, es disponer también el alma y permitirle al espíritu que nos invada, permitirle a ese divino espíritu que tome una posesión de nosotros y de toda nuestra vida. Esta es la promesa que nos hizo el Señor Jesús. Es la promesa que podemos vivir día a día, solo llamándolo, solo clamándolo, solo adorándolo, solo invocándolo. El sentido de la promesa no es más que dar testimonio y dejar actuar al Espíritu Santo. Entonces tenemos una promesa que es el Espíritu Santo. ¿Y qué sentido tiene esta promesa? El sentido se lo da ser testimonios, testimonios de su presencia, testimonios dejándolo actuar a través de nosotros todo el tiempo. Es trabajar para el reino de Dios constantemente y, como decía ahora, es poder hacer cosas aún mayores que las que hizo Jesús, porque Él mismo nos ha dado su espíritu, pero no solamente nos dio su espíritu, Él nos acompaña para cumplir nuestra misión, y la misión más importante que tenemos es anunciarlo, porque el anunciador ahora debe ser anunciado. El Espíritu Santo se nos da para realizar, no se nos da para realizar obras humanas, sino para ser testimonio de vida y de victoria de Jesús. Por eso decía ahora que nosotros debemos ser testimonios permanentes de Cristo a través de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Testimonios de qué? Testimonios de sus hechos, testimonios de sus palabras, testimonios del mensaje de amor que ha predicado y del cambio de servicio hasta muerte que ha trazado, porque no en vano murió Jesús. Él mismo nos dijo que nos iba a dejar a ese Paráclito, a ese Consolador, pero no es simplemente recibir al Espíritu porque sí, es que hemos podido comprender que recibirlo tiene un sentido, y ese sentido es prolongar el reino de Dios. Ser testigos de Jesús significa predicar la conversión de la mente, del corazón, de toda la persona, de todo el ser, al mismo Señor Jesucristo. Es proclamar el perdón de los pecados por su infinita misericordia. También
quien proclama a Cristo tiene que vivirlo profundamente. Por eso vuelvo y repito, tenemos que ser testimonios. Y a veces nos cuesta mucho ser testimonios, pero a eso estamos llamados, porque debemos testimoniar a aquel que vive en nosotros, porque Él no es extraño a nosotros, Él no es ajeno a nosotros, ni lejano a nosotros. Por el contrario, el Espíritu Santo siempre habita en nosotros. ¿Quién? Y esto solo es posible por la fuerza del Espíritu Santo, es decir, quien proclama a Cristo tiene que vivirlo profundamente y solo se puede hacer con la fuerza del Espíritu Santo, porque somos débiles, porque en nuestra humanidad cometemos muchos errores, porque nos apartamos de Él, porque nos alejamos de Él. En un ejemplo muy sencillo, hoy me dio pereza orar, o hoy me distraje y no tuve oración. Y así, un día, 2 días, 3 días. ¿Qué pasa? Yo tengo mi debilidad humana, pero cuando clamo la presencia del Espíritu, Él inmediatamente se hace presente, se hace activo y vivo, porque soy yo quien lo llamo, porque soy yo quien lo activo en mi vida. También está el cumplimiento de la promesa. Este es el relato de la venida del Espíritu Santo y lo encontramos en Hechos 2, 1, 4. Se los voy a proclamar. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido venía del cielo como un viento fuerte. Resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La extraordinaria efusión del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros en ciertos signos externos que hace ver o permite tener al descubierto cómo hay una experiencia profunda en el interior de los cristianos, de nosotros, sus hijos, de los apóstoles. Y estos signos son algunos, como el don de lenguas, la liberación, proclamar la buena nueva con poder, el nacimiento de una comunidad cristiana, la santificación personal y la fuerza misionera, esa misma que me hace llevar la noticia del Cristo resucitado, del Padre amoroso y del Espíritu Santo consolador. El Espíritu Santo siempre está en nosotros, pero somos nosotros quienes debemos clamarlo. La efusión de espíritu no es una primera efusión, no, porque cuando nosotros éramos chiquititos, nuestros padres nos bautizaron y allí recibimos el Espíritu Santo, esa gracia y ese don maravilloso. Pero cuando ya éramos adolescentes, entonces volvimos a recibirlo y lo recibimos en la confirmación. Así que no es una nueva efusión de espíritu, por el contrario, lo que es
es una nueva efusión, no es una primera, es una nueva. Es permitirle al Espíritu Santo que se potencialice en nosotros, porque Él es infinito. Él se potencializa de manera infinita mientras que nosotros se lo permitamos. ¿Y cómo se lo permitimos? Se lo permitimos clamándolo, se lo permitimos llamándolo, se le permitimos amándolo. Cuando lo hacemos, el Espíritu Santo viene con poder y viene a tomarnos de una manera especial. Por eso todos los días podríamos tener una efusión de Espíritu Santo, solo con decirle ven, pero sentirlo con el alma, sentirlo con el espíritu y sentirlo con el corazón, creerlo, tenerlo con fe en nuestro ser. Con ese llamado, el Espíritu Santo se renueva en nosotros, se recrea y nos recrea a nosotros mismos. Él hace nueva toda esa efusión, hace nueva esa fuerza que ya habita en nosotros por su gracia. Él hace que crezcamos y que crezca su presencia en nosotros cada vez que le clamamos, cada vez que le llamamos. Por eso no se trata de una nueva efusión, de una primera, perdón, sino de una nueva, y la podemos hacer nueva todos los días. Es una venida del Espíritu Santo ya presente. Es una fusión que no viene de fuera, sino que viene desde adentro. Es una gracia que se recibió desde el sacramento del bautismo. Es una actualización de la gracia en nosotros. Debemos admitir que no hay muchos entre nosotros que hayan experimentado el bautismo del sacramento de este modo vivencial. Porque si vamos a ver, hay muchas personas que no conocen el Espíritu. Y se les pregunta, ¿quién es el Espíritu? Y muchos dicen, es una energía, es una paloma. Pero no, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona. Y es una persona maravillosa. Así como Dios Padre, así como Dios Hijo, el Espíritu Santo es maravilloso. El Espíritu Santo es el que santifica los corazones de cada uno de los hombres. Es el que se quedó en la iglesia y a través del cual se formaron comunidades y se creó la iglesia. Desde el día de Pentecostés es el que la construye, la enriquece, la edifica, la santifica. El Espíritu Santo es ese mismo que transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. El Espíritu Santo es el que da las mociones a cada uno de nosotros para que salgamos de la tibieza espiritual, del vacío, de la oscuridad, de la soledad, de las pendencias y de todo eso que nos lleva al pecado, que nos lleva a apartarnos y a separarnos de su presencia. El Espíritu Santo es el que se quedó como promesa. Es el que dejó, el mismo Jesucristo dejó a su Espíritu como promesa para nosotros, como paráclito, como consolador, como amor. Y actúa en nosotros de maneras sorprendentes. Actúa en nosotros de manera sencilla, pero actúa también en nosotros
de manera poderosa. ¿Cómo le doy yo autoridad al Espíritu en mí? Porque si yo le doy autoridad al Espíritu en mí, yo puedo tener una efusión de Espíritu, un bautismo en el Espíritu diariamente. Pero si yo lo llevo solamente a un momento, al día de Pentecostés, yo lo voy a experimentar porque Él no se me niega, Él nunca se niega. Yo lo voy a experimentar, lo voy a vivir y voy a amar ese momento. Pero se quedó simplemente en ese momento. Cuando yo le doy la autoridad al Espíritu Santo para que venga, avive, haga, fluya, me consuma, entonces estoy viviendo una nueva fusión del Espíritu. Entonces estoy viviendo un nuevo derramamiento de gracia. Entonces estoy viviendo un nuevo derramamiento de unción. Entonces estoy viviendo un desborde de amor, porque eso es lo que es el Espíritu Santo, un desborde de amor. Es el hacedor, el que todo lo permite si conviene para nosotros. Es ese gran amor, ese gran hacedor, es esa pasión, es la vida, es la esperanza, es el fuego, es el agua. El Espíritu Santo es todo aquello que nos mueve, solo si se lo permitimos. Así que es solo invitarlos e invitarme a mí misma a que día a día me deje consumir por el Espíritu Santo. Día a día nos dejemos llenar del Espíritu Santo y le permitamos dejarnos sumergir en su santa presencia. La palabra es Hechos 2 del 1 al 4. El Espíritu Santo es ese que también nos une, es el congregador, es ese que hace todo aquello que nos conviene cuando se lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo siempre está para ayudarnos en todo tiempo y en todo momento. Cuando decidamos que es algo pequeño y sencillo, pero también cuando entendamos que es algo grande y poderoso. El Espíritu Santo siempre está allí. Y como decía ahora, no viene de afuera, no. El Espíritu Santo viene de dentro, porque Él fue dado a nosotros en el bautismo. Él fue dado a nosotros por la misma misericordia de Dios, de dejarnos a este amigo que siempre nos va a rescatar, que siempre nos va a ayudar y que siempre nos va a amar. Y dama, ya. Dama. Pero quiero decirles que este tema es un tema muy rico, es un tema que comienza a dar al corazón del creyente, en este caso a ustedes, emociones internas,
un despertar interior de tal manera que comienzan a formarse preguntas sobre entonces cómo hacer para recibir una efusión de espíritu, un bautismo en el espíritu. Joana les decía claramente que el Espíritu Santo no se mueve de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y el bautismo en el Espíritu Santo es una actuación bastante misteriosa porque actuó en los sacramentos del bautismo y de la confirmación con signos invisibles y ahora sigue actuando en la iglesia y en el corazón del creyente con signos invisibles que se dan solamente como mociones espirituales que nos permiten sentir su presencia, eh, avivar el fuego del amor de Dios, porque actuando en nosotros nos trae el amor del Padre y del Hijo, porque el Espíritu Santo es el mismo amor. Ese derramamiento de gracia se da de adentro hacia afuera, porque cuando hablamos de una efusión de espíritu, vamos a centrarnos en un ejemplo muy sencillo y es cuando las señoras se van a la cocina, colocan una olla de agua a hervir en el fogón, la olla comienza a hervir y comienzan a formarse bombitas, bombitas, bombitas. Ustedes han visto, el agua comienza a secarse y esto se llama una efusión. Es como un proceso de ebullición. De esa misma manera obra el Espíritu Santo. Ustedes ven que cuando destapan la olla, toda la agüita está en la tapa. Entonces sucede con el bautismo en el Espíritu lo mismo. En el bautismo recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo quedó como impronta en nosotros, dándonos la imagen clara de Cristo, llegándonos a nosotros y concediéndonos todos los dones, los frutos del mismo para vivir en la plenitud de los hijos de Dios. Esa efusión entonces nos lleva a rescatar la presencia del Espíritu en nuestra vida. Cuando nosotros desde nuestra experiencia carismática o desde nuestra experiencia de grupo de oración comenzamos a decir, ven Espíritu Santo, y lo repetimos mucho, y ven Espíritu Santo, es que al Espíritu hay que llamarlo, a esa persona maravillosa que tiene sentimientos, a esa persona maravillosa que tiene emociones, a esa persona maravillosa que piensa en nosotros, hay que llamarlo. Y tú no puedes llamar al Espíritu Santo desde afuera, como lo decía el profeta Ezequiel por allá en una de sus profecías, Ezequiel 37, dice, el Espíritu me llevó y me llevó a un valle de huesos secos y me dijo, profetiza, hijo de hombre, y di, Espíritu Santo, ven desde los 4 puntos cardinales. A nosotros ya no nos toca esa experiencia, porque el Espíritu Santo de Dios en el tiempo de los profetas se movía sobre las aguas. No había llegado a nosotros porque no había llegado Cristo a regalarnos esa promesa. Nosotros no decimos ven desde afuera, decimos ven desde adentro. ¿Y por qué en esta experiencia de bautismo en el Espíritu o de fusión de Espíritu decimos ven desde adentro? Es porque esa experiencia maravillosa que se nos dio el día del bautismo se quedó solo en una experiencia. Se quedó solamente en una partida de bautismo y no se le enseñó a los niños, no nos enseñaron a darle el sentido a esa persona maravillosa. Entonces es donde nosotros necesitamos clamarle, pero clamarle desde adentro, clamar con esa efusión, decirle ven, pero ven desde adentro, donde mi tristeza te opacó, donde te contristó, ven donde mi pecado te ató, ven Espíritu Santo, donde mis fortalezas mentales te crearon solamente como una confusión. Ahí es donde hay que redescubrir esa presencia amorosa del Espíritu Santo que nos hace criaturas nuevas y que nos va a permitir testimoniar con poder la presencia de Jesucristo en nuestra vida, en la iglesia y en el mundo.
Un bautismo en el Espíritu, como lo dice Joanita, se puede dar diario, porque todos los días Él está actuante, Él está congregando, Él está realizando su obra, Él está cumpliendo su misión. Y la misión del Espíritu Santo es una misión demasiado extensa, porque el Espíritu Santo no solamente está llamado a iluminar y a santificar, el Espíritu Santo está llamado a revelarnos a Jesucristo como la manifestación gloriosa del Padre. Es Él el que nos permite unirnos a Jesús y es Él el que nos muestra el rostro del Padre en Jesús. Miren entonces cómo no es el eterno olvidado, como lo llaman muchos escritores sagrados. El Espíritu Santo es muy mentado en la iglesia por estos tiempos, pero el Espíritu Santo es manifiesto todos los días en nuestra iglesia y en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el aliento de vida, es el aliento divino. ¿Cómo realizar entonces un bautismo en el Espíritu? ¿Cómo recibir un bautismo en el Espíritu? De ahí la importancia de la oración al Espíritu Santo. De ahí que cuando nosotros vamos a intimar con Dios, con el Padre, que se nos manifiesta a través de Jesús, necesitamos en la mitad de los dos ese personaje maravilloso, esa persona maravillosa. Él entonces es el que viene en ayuda de nuestra debilidad, como lo dice la palabra, y nos enseña. Él fue el que estuvo sobre la vida de Joana, dándonos esta enseñanza tan linda. Él es el que los tiene a ustedes ahí expectantes, atentos, pensantes. Se están diciendo, ¿y esto cómo es? Yo quiero de eso. Es que yo no sabía. Yo siempre les he puesto un ejemplo a muchas personas cuando me toca hablar del espíritu, y es que cuando se habla del espíritu como una paloma, digo yo, Dios mío, entonces en la calle hay mucho Espíritu Santo, porque si pasamos por donde vivimos, siempre va a haber un nidito de palomas, un grupito de palomas ahí. Yo paso y digo, miren dónde está el Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque así mantenemos el espíritu. Mantenemos el espíritu como si fuera una palomita. ¿Y sabe por qué se le presentó a Jesús en el día de su bautismo en el Jordán como paloma? Porque es que la paloma es sagaz, la paloma es tierna, la paloma es dulce, la paloma es sutil, la paloma es bella. La paloma llega a seducir tanto al corazón de la persona que comienza a caminar sigilosamente o a mover sus alas sigilosamente, y cuando se hace al lado conquista el corazón de la persona para ganar su alimento. Así es el Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo está sigiloso, está actuante, nunca se duerme. Por más que tú te duermas, por más que tú le paralices, por más que tú le olvides, Él siempre está ahí tocando. Toca en la noche, toca al mediodía, toca en la madrugada, toca en la tarde. Porque ese don de Dios que se nos concedió en el bautismo, que se llama Espíritu Santo, nunca duerme. Él es el que hace que Jesús sea el guardián que no duerme. Él es el que nos permite tener las vivencias más maravillosas en torno a una experiencia de vida. Él es el que nos regala una nueva vida. Él es el que nos manifiesta esa adhesión total a Jesucristo, haciendo que lo reconozcamos como Rey y Señor. Y es también el Espíritu Santo el que nos conduce por el camino de la conversión y el que viene a despertar nuestra conciencia y hacernos reconocer que somos pecadores, que somos débiles, que el pecado ha traído consecuencias a nuestra vida, pero también el que nos permite sentir ese amor de Dios como Padre y el que nos lleva a una experiencia plena. Por eso es tan importante reconocer. Por eso es tan importante sentirlo y por eso es muy importante discernir entre el Espíritu de Dios y el espíritu humano. Quiere decir que en nosotros operan esas dos fuerzas, el espíritu bueno, que es el Espíritu de Dios, y el espíritu malo,
que viene muchas veces a adherirse a nuestro espíritu humano y no nos deja dar un vivo testimonio de Dios. Vamos entonces a pedirle al Señor que nos conceda en estos días que nos quedan para la venida del Espíritu Santo un bautismo en el Espíritu, porque resulta que el valor del bautismo en el Espíritu Santo es todo un compromiso cristiano y ocupa un lugar central en la iglesia, y para ese bautismo no hay un momento determinado. Ese bautismo se da siempre, solo que en las vigilias de Pentecostés, en los espacios de oración y cuando clamamos por una efusión, Él está actuante, porque Él no es como nosotros que nos tiene que llamar 3 veces. Él es ese amor de Dios que siempre está esperando, porque a Él es el que le toca amar. Él es el que va hasta las profundidades del alma. Él es esa luz incandescente que permanece mm, prendida, encendida, cuando estamos en esas noches oscuras del alma, cuando la tristeza quiere acabar con la alegría, cuando el dolor está haciendo huella en el corazón, cuando la mente solo carga y solo tiene confusión, cuando las preocupaciones están hasta tocando y enfermando el cuerpo. Y es también el Espíritu Santo el que nos concede una sanación interior. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos conceda en este fin de semana un verdadero bautismo. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, renuévame por dentro con un espíritu firme. Ven, Espíritu Santo, pero es ven desde adentro. Es ven desde las profundidades del ser. Es ven desde donde está la fuente de agua viva, esa fuente que necesita ser llena nuevamente. Es vaciarnos en este tiempo de ese ser interior que tal vez está lleno de rabia, resentimientos, rencores, recuerdos tormentosos, recuerdos dolorosos, problemas, incapacidades para perdonar. Es ir hasta lo más profundo y decirle, ven Espíritu Santo, porque han pasado 10 años, 20 años, 30 años, 40 años que esta persona me hizo daño y yo no he sido capaz de perdonarle, yo no he sido capaz de sanar, yo no he sido capaz de liberarme. El Espíritu Santo es el sanador y es el liberador. Y el Espíritu Santo es el que nos ha congregado a nosotros en esta noche para decirle, ven que te necesitamos. Ven porque esperamos una experiencia nueva de vida y queremos que seas tú quien conduzcas nuestro caminar para ser testigos de la presencia viva de Jesús en nuestra iglesia, en nuestra familia y en el mundo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en estos últimos minuticos quisiera como resolver preguntas, lo que ustedes tengan relacionado con el seminario de vida, inquietudes sobre este tema, sobre cualquiera de los temas. Como veo que por aquí está Bárbara, está Yamile, entonces ellas también nos pueden colaborar en torno a las respuestas de los temas si tienen alguna inquietud. Y antesitos de iniciar el Santo Rosario, les voy a dar entonces algunos parámetros sobre la manera como vamos a hacer nosotros el bautismo en el Espíritu o la fusión de Espíritu. Entonces, quien tenga el deseo de preguntar lo puede hacer por el chat o lo puede hacer o sencillamente abre su micrófono. Buenas noches. A mí incluso le pregunté pues a una de las servidoras y ella me explicó, pero me sigue costando mucho diferenciar entre orarle al Padre y orar con Jesús. Entonces me quedé pues que no soy capaz. Bueno, cuando sucede una experiencia de estas, y cuando se está iniciático en el camino, es muy normal porque nuestra fe cristiana es muy cristocéntrica.
nuestra experiencia de fe, nuestra experiencia de oración está muy basada en Jesucristo, es muy cristocéntrica y yo no sé, te vas a ir a revisar tu experiencia de vida y te vas a tocar tu paternidad. Acorde como haya sido tu relación con papá, con el papá de la tierra, entonces también a veces es la relación con papá Dios. Por eso muchas veces da mucha dificultad entrar en esa sintonía con el Padre, pero cuando se hace consciente de esto, hay que cambiarlo. Yo quiero contarles que también en mi experiencia de formación me fue muy difícil pasar de Jesús al Padre, porque mi fe siempre fue cimentada en el corazón de Jesús y mi amor por el corazón de Jesús venía desde que yo recuerdo mi vida desde muy pequeñitica y me fue muy difícil tener esa experiencia, poder colocar a Jesús en el lugar de hijo de Dios y colocar al Padre, como mi providente, como mi Señor, como mi papá. Por eso es bueno que entonces comiences a sacar espacios de oración con el Padre. Y cuando venga Jesús, voltéalo. La imagen del Padre, la imagen de Jesús y la imagen del Espíritu Santo es la misma. No vas a encontrar otra imagen. Por eso es fácil hacer esa adhesión. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué es muy importante esto? Porque muchas veces nuestra oración no queda inválida, pero no se ora con conciencia porque no sabemos qué hacen ellos. Mire, el Padre es el que perdona los pecados, entonces tú no le puedes pedir perdón a Jesús, porque quien perdona los pecados es el Padre. ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue el mediador, el que entregó la vida por el perdón de sus pecados. ¿Sí me comprende? Entonces, cuando llegues a la oración, Padre, y mire que Jesús mismo nos enseñó a orar, cuando vayan a orar digan, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Sí me comprende? Sí, Amaris, muchas gracias. Ahí vamos aprendiendo poco a poco. Claro que sí. Bueno, por acá tengo una pregunta de doña Silvia Elena Zapata. Dice, por favor, nos hablan de la imposición de manos y la acción del Espíritu Santo. Bueno, vamos a hablarles, les voy a hablar un poquito de la imposición de las manos y la acción del Espíritu Santo. Mire, la imposición de las manos se nos da a partir del bautismo. Cuando somos bautizados, el sacerdote impone las manos sobre nosotros para que recibamos el don del Espíritu y hay varios espacios de imposición de las manos, la imposición de las vestiduras blancas o en fin, pero resulta de que a lo largo de la acción del Espíritu en la vida de la iglesia y de la formación, más que todo a través del movimiento carismático de renovación, la imposición de las manos y la acción del Espíritu Santo se da a partir del deseo que hay en el corazón del creyente de brindarle al ser humano aquello que tiene de Dios y que el ser humano lo necesita. El apóstol San Pablo en la carta a Timoteo dice, pon al servicio el don de Dios que hay en ti. Y sencillamente ese don de Dios es el amor. La imposición de las manos es un don de amor. En las manos se canaliza toda la gracia, porque es a través de las manos como se hace el ofrecimiento. Entonces, cuando se imponen las manos sobre una persona en oración, tú no estás colocando unas manos humanas, estás regalando el don del Espíritu y como el Espíritu es el que ora en nosotros y el que con gemidos inefables clama al Padre porque no sabemos, entonces viene el regalo de Dios por medio de esa imposición de las manos, trayendo al corazón del creyente, de aquel que tiene fe en esa oración, lo que está pidiendo, ya sea la sanación, la liberación, ya sea curación. Bueno, hay muchos dones que se dan por la imposición de las manos. La iglesia no acepta mucho el don de la imposición de las manos debido a que muchos tergiversan al Espíritu Santo creyendo que lo que se está haciendo es un acto de energía.
pero no es un acto de energía. A través de la imposición de las manos, se regala el don de Dios que hay en ti, y es por medio de él entonces como se pone al servicio ese carisma o ese don con el cual has sido ungido, o el deseo que hay en el corazón de la persona porque esta persona reciba la gracia. Por ejemplo, si tu hijo está enfermo y tú con mucha fe vas a orar y a clamar la presencia del Espíritu Santo imponiéndole las manos a ese hijo, déjeme decirle que acorde con tu fe y la fe de ese hijo queda sano. Doña Silvia, ¿le queda clara la pregunta? Sí, Amaris, muchísimas gracias. Bueno, ¿otra pregunta por ahí tienen? Bueno, entonces en estos últimos minuticos quiero darles las gracias a cada uno de mis hermanos talleristas, a los que presentaron las enseñanzas, porque de verdad que han sido tomados por el Espíritu Santo, por cada enseñanza, por la permanencia, a todos los servidores por la oración, a ustedes por permanecer. Y quiero decirles lo siguiente. Muchos se pensarán, pero si hablaron de que eran 9 temas. Miren, hoy tenemos el tema 8, pero como regalo de Dios, entonces el próximo domingo, con la ayuda de Dios, vamos a vivir una vigilia muy linda a partir de las 7 de la noche por este medio. Nos vamos a conectar, vamos a vivir esa vigilia porque los servidores vamos a clamar por un bautismo en el Espíritu, una efusión de Espíritu para todos ustedes. Esa vigilia va a ser más o menos entre 7 y 9 de la noche. Si se pasa, yo creo que no tengan ningún problema. Bueno, el próximo sábado ustedes van a vivir su vigilia normal. Si, por ejemplo, aquí tenemos personas de varias partes, por ejemplo, doña Nidia y la gente de Santa Rosa, si quieren, si tienen la parroquia abierta, vayan y reciban. Claudia de Santa Bárbara, nuestros hermanos de Fredonia, en fin, los que hay, si tienen acceso a ir a la parroquia, reciban. Por ejemplo, los de Caldas, si se dan cuenta que van a abrir alguna parroquia, que van a hacer vigilia de Pentecostés con mucha prudencia, con su tapabocas, si pueden ir, vayan. Bueno, la catedral no la van a abrir porque ustedes saben que necesitan protocolo de seguridad, entonces vamos a vivir esa vigilia de Pentecostés normal por internet. Yo les voy a pasar el link, va a iniciar a las 6 de la tarde, entonces se viven todos los signos de la vigilia con mucha devoción. No nos vamos a conectar por esto para que la vivamos, porque es muy necesario vivir esa vigilia litúrgica. Es muy necesario vivir la litúrgica. Bueno, otra de las sorpresas que les tenemos es, por el cual les estábamos pidiendo el número, o sea, los datos, es que, como decía yo, Anita, uno de los regalos que que concede la fusión de espíritu o el bautismo en el espíritu es el nacimiento de una nueva comunidad. Entonces, a mí no me parece justo, ni a los servidores de la comunidad Kairos, que después de ustedes ser tan constantes en el seminario de vida, queden por fuera. Entonces, yo me comprometo con la comunidad base del grupo de oración a acompañarlos en formación a partir de ahora, un día a la semana en un horario que a ustedes les quede bien. Podría ser miércoles, o podría ser martes, o podría ser, bueno, fuera de lunes y viernes, cualquier día, una horita de crecimiento. Ustedes entran ya entonces en una comunidad de crecimiento, donde les vamos a formar en algunos temas, donde ustedes mismos van a sugerir temas. Por ejemplo, háblenos de, como decía ahora doña Silvia, háblenos de la imposición de las manos, háblenos del don de lenguas, háblenos de los dones y los carismas, háblenos de todo esto, ¿cierto? Entonces, por eso queremos tener pues sus datos internos como para formar esa comunidad de crecimiento, porque sabemos que la iglesia necesita de ustedes
y que va a ser muy bonito cuando termine esta cuarentena, esta pandemia, y la iglesia tenga nuevos servidores. Acá dentro de ustedes ya hay catequistas, hay personas pues que yo conozco que son muy buenos servidores de la parroquia, pero es que el creyente no se puede quedar sentadito en la casa, nada más que orando y mirando hacia el cielo, porque como sucedió el día de la ascensión, que Jesús les dijo, muchachos, ¿qué hacen ahí mirando hacia el cielo? Vuelvan a Jerusalén. Después de que nosotros salgamos de esta cuarentena, debemos de volver a Jerusalén, y Jerusalén es el espacio de la comunidad, el espacio del servicio. Entonces, darles pues las gracias por todo y decirles que estamos muy agradecidos, muy orgullosos de ustedes. Sé que han aprendido mucho, pero lo más importante es que se les ha despertado algo nuevo, algo interior, y ya tienen muchas claridades que tal vez en el grupo de oración o en sus parroquias o en sus medios de evangelización, quienes están en la nueva evangelización o en fin, no habían tenido como la posibilidad. Para nosotros también es una alegría muy grande poder transmitir lo que el Señor nos ha regalado y poderles decir que aquí estamos para servirles con el don de Dios que hay en nosotros. Dios los bendiga, abran sus manos para que reciban, porque el día de Pentecostés ustedes recibirán el don de lo alto. Que sean pues muy bendecidos, y vamos a disponernos para el espacio del rosario. Un abrazo y los queremos mucho.